Set número 3, procesal penal, clase que va del 30 de marzo al 3 de abril para los grupos 7 D, E, F, G, H, I. Entonces estábamos hablando sobre la estructura judicial de la Fiscalía General de la Nación. Terminando le dije que habían dos delegaciones para la Fiscalía General de la Nación. Una delegación judicial y una delegación administrativa. La delegación judicial, póngale mucho cuidado, es muy sencilla. Cogemos nuevamente el documentico este. Ojo, la Fiscalía General de la Nación es delegada de los jueces de conocimiento para la investigación. Ello indica más o menos decir que la ley le dice a los señores fiscales, oiga, usted investigue, y si tiene elementos materiales de prueba para acusar, véngase ante mí, juez de conocimiento, y acusa, y entre los dos adelantamos el juicio, usted como fiscal y yo como juez de conocimiento. Mire de dónde nace para un ejemplo. En la última dice Fiscalía Delegada. Ahí está, ya, Fiscalía Delegada, y luego dice ante los jueces penales municipales. Entonces, desde ese punto de vista, somos delegatarios de los jueces. En la otra dice, vea, Fiscalía Delegada ante los jueces penales de circuito. En la siguiente dice, Fiscalía Delegada ante los jueces penales de circuito especializados. Y en la siguiente dice, Fiscalía Delegada ante Tribunal Superior de Distrito Judicial. Y así sucesivamente. Y en la de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Vean. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en la Fiscalía somos delegatarios de los jueces de conocimiento. Como quien dice, la ley llega y dice, si ocurre un hecho punible, entonces, señor fiscal, usted asuma la investigación y si encuentra elementos materiales de prueba para acusar y llevarlo a juicio, entonces véngase ante mí, juez de conocimiento, y adelantamos el juicio. Bien, pero puede suceder lo siguiente también. Vamos a recordar, hacer un pequeño recorderis, creo que de la primera o segunda clase, especialmente de la segunda clase, donde decimos de qué más conoce el juez de conocimiento. ¿De qué más conoce? Digamos en primer lugar que conoce de la preclusión. ¿Quién precluye un proceso? Pregunta de parcial. ¿Quién lo precluye? Lo precluye un juez de conocimiento. Entonces, si usted o yo como fiscal, estoy adelantando una investigación y veo que no tengo elementos materiales de prueba para continuar, sino la única opción que veo es la de precluir, entonces tengo que ir ante usted, señor juez de conocimiento, y sustentar la preclusión. No le olvide que hay dos tipos de preclusiones, una conforme a las causales del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal y otro conforme a las causales del artículo 24 de la Ley 1826 del 2017. Son dos modalidades diferentes, pero en ambas preclusiones conoce el juez de conocimiento. Entonces yo fiscal voy ante usted, señor juez de conocimiento, sustento la preclusión y usted como juez precluye, sabe si precluye o no precluye, pero tengo que ir ante usted. Dijimos que el juez de conocimiento de qué más conoce. Dijimos que conoce también de los preacuerdos. Entonces, si yo fiscal me siento con el imputado o acusado, junto con su defensor y la víctima, y llegamos a un acuerdo, entonces tengo que ir ante usted, señor juez de conocimiento, para que usted me lo apruebe. Juez de conocimiento, usted se encargará, si reúne los requisitos legales y de todo, usted, señor juez, se encargará en aprobármelo. ¿De qué más conoce el juez de conocimiento? Dijimos también que conoce de una audiencia especial que se llama como individualización de pena y sentencia por aceptación de cargo del imputado por formulación de imputación que haga la fiscalía. Entonces, ¿a dónde nos vamos acá? Yo fiscal voy ante juez de garantías, formulo imputación de cargos y ahí el juez de garantías le hace una pregunta muy especial al indiciado que ya se convierte en imputado. Le pregunta, ¿acepta o no acepta los cargos? Y si dice que sí acepta los cargos, entonces yo fiscal me voy ante usted, señor juez de conocimiento, para que lo condene. ¿Por qué? Porque aceptó los cargos, pero no se le olvide que yo les dije que a ese señor todavía le queda un salvavidas. ¿Cuál es? El trámite del principio de oportunidad. Bien, ahora, también hemos dicho aquí en esta cuestión, yo fiscal estoy adelantando un proceso.
una investigación. Y no he podido ni con el preacuerdo, no he podido ni con la preclusión, no he podido con el principio de oportunidad, sino la última opción que yo vi fue presentar el escrito de acusación, que es lo que estamos viendo con anterioridad. Y si yo redacto el escrito de acusación y lo presento ante usted, señor juez de conocimiento, ante usted, compañero, que está haciendo el papel de juez de conocimiento, quiere decir de que vamos a iniciar un juicio. ¿Y ese juicio se inicia en dónde? Pues en un juez de conocimiento. Allá se realiza un juez de conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, señores, hay que tener en cuenta lo siguiente. Eso es desde el punto de vista judicial. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Que si yo, fiscal delegado ante los jueces penales municipales, debo presentar escrito de acusación ante el competente. ¿Quién es el competente? Pues un juez penal municipal o juez promiscuo municipal. O si yo, juez penal, o si yo, fiscal delegado ante los jueces penales de circuito, debo presentar un escrito, debo presentarlo ante el competente. ¿Ante quién? Ante el juez penal de circuito. Si yo, fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado, voy a presentar un escrito de acusación, lo debo presentar ante el competente. ¿Quién es? El juez penal de circuito especializado. Y así sucesivamente. Entonces, señores, si volvemos nuevamente aquí a la ley, que a partir del artículo 32, ¿sí? Al artículo 32, entonces el artículo 32 en adelante nos da la competencia, es de los jueces, Siempre, señores, la competencia es de los jueces y no de la fiscalía. Por la siguiente razón. Yo les dije que íbamos a hablar de dos competencias, o mejor, dos delegaciones. Una delegación judicial, que es la que le acabo de explicar. Si soy fiscal delegado ante los municipales, pues debo presentarlo ante el juez penal municipal y así sucesivamente. Esa es la competencia judicial. Es decir, la competencia judicial está entre la fiscalía y los jueces de conocimiento. Ahora bien, la delegación administrativa se da al interior de la misma Fiscalía General de la Nación. Al interior de la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces, cojamos lo siguiente. Siempre y por regla general, el juicio debe adelantarse en el lugar de los hechos. Esa es la competencia desde el punto de vista del factor territorial. Siempre por norma general, entonces el juicio tiene que adelantarse en el lugar donde ocurrieron los hechos. Bien, esa es la norma general. Y eso es una situación de competencia netamente judicial. Volvemos nuevamente con la competencia administrativa. Les dije hace un momentico que la competencia administrativa se da al interior de la misma fiscalía. Cuando vimos de qué conoce la Fiscalía General de la Nación, dijimos, la Fiscalía General de la Nación tiene competencia investigativa en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. ¿Qué indica ello, señores? Que el máximo jerarca de la Fiscalía es el Fiscal General de la Nación. Por tanto, ocurrido un hecho punible, el señor Fiscal General de la Nación, y en relación con un delito, divinamente puede delegar a cualquiera de ellos para que asuma la investigación. Aquí la clave fundamental es que si el fiscal que asuma el caso, si llega a acusar, tiene que presentar el escrito de acusación ante el juez competente. Por ejemplo, hagamos de cuenta de que el fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Sasaima, Cundinamarca, ¿sí? De Sasaima, Cundinamarca, asume la investigación de un fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializado. Asume la investigación. Estos son de carácter departamental, estos son de carácter municipal. Pero este fiscal asume la investigación por delegación dada por el fiscal general de la Nación o por el vicefiscal cuando está ausente este. Bien. Entonces, este fiscal puede trabajar desde el municipio de Sasaima y el día que presente un escrito de acusación que es de competencia, entonces tiene que irse ante el juez penal de circuito especializado porque él es el competente por factor territorial y por factor subjetivo para conocer del juicio debidamente. Voy a darles otro ejemplo pequeñito. Vamos de cuenta de que el fiscal delegado ante los penales de circuito, ¿sí?
por delegación dada por el fiscal general de la Nación, asuma una investigación del fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Bien. Este está en las cabeceras del circuito, mientras que este es de carácter departamental. Entonces, si el fiscal delegado ante el juez penal de circuito acusa, no lo puede hacer ante el juez penal de circuito, sino tiene que hacerlo ante la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial acá en esto. Bien. Entonces, la competencia administrativa surge al interior de la misma fiscalía, en el entendido en que como la fiscalía tiene competencia investigativa en todo el territorio nacional, entonces el señor fiscal general de la Nación puede delegar en cualquier fiscal la investigación. Por ejemplo, otro ejemplito. Si ocurre un hecho punible en La Guajira, hemos dicho que por regla general el juicio tiene que lanzarse en el lugar donde ocurrieron los hechos. Bien, el hecho punible ocurrió en La Guajira. Y si el señor fiscal general de la Nación quiere delegar esa investigación en el fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Chachagüí, Nariño, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. El único inconveniente es que si el fiscal que está asumiendo la investigación presenta escrita de acusación o si va a solicitar una preclusión o si va para que le lleven para que le aprueben un preacuerdo o si aceptaron los cargos y hay individualización de pena, le toca irse hasta dónde, hasta La Guajira, porque allá fue donde ocurrieron los hechos. Entonces no importa donde hayan ocurrido los hechos, porque la ley y la Constitución y la ley dice la Fiscalía tiene competencia investigativa en todo el territorio nacional. Si yo soy fiscal aquí en Bogotá, un circuito, y si a mí el señor fiscal general de la Nación me dice, oye, señor fiscal, vaya a investigue a este congresista, pues es una delegación que me da directamente el fiscal general de la Nación, es una delegación administrativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo investigo. Pero el día que presente el escrito de acusación, tengo que presentarlo ante el juez competente, el juez de conocimiento competente. ¿Y quién es el juez competente para el caso del juicio? Pues la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Porque entonces ahí en eso entonces abrimos una situación que es la competencia subjetiva. Entonces tenemos dos competencias, una el factor territorial y otra competencia subjetiva que ahorita la vamos a ver. Ahora bien, prácticamente hay dos delegaciones administrativas. ¿Cuál es? Que el señor fiscal general de la Nación puede delegar en cualquier fiscal, en el fiscal que se le dé la gana, para que investigue el caso. Aquí yo me atrevo a decir lo siguiente. El fiscal general de la Nación en otro fiscal le puede delegar una investigación donde se le dé la gana y del delito que se le dé la gana. Así de sencillo. Un fiscal delegado ante los jueces penales municipales puede divinamente investigar a un congresista, a un gobernador, por delegación del fiscal general de la Nación. El hecho es que cuando presente escrito de acusación, debe presentarlo ante el juez de conocimiento competente. Para el caso sería ¿quién? La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién dice que ese fiscal delegado en lo municipal no puede adelantar el juicio hasta allá? Pues si lo delegaron, lo puede hacer divinamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener claridad. Y ustedes en el código no van a encontrar ahí que el señor fiscal delegado, no, van a encontrar es el fiscal general de la Nación o su delegado. Por ejemplo, llega y dice que si tiene el fiscal general de la Nación o fiscal delegado elemento material de prueba para acusar, es él. Entonces siempre lo da de esas dos naturalezas. Hay que tener en cuenta entonces, señores, la delegación judicial se da entre la fiscalía y los jueces, mientras que la delegación administrativa se da al interior de la misma fiscalía. Todos nosotros somos delegados del fiscal general de la Nación. ¿Y delegados en qué sentido? En que podemos investigar lo que se le dé la gana al señor fiscal general de la Nación en cuanto a su delito y en cuanto al lugar donde se le dé la gana. Así es sencillo. Pero el día que presentemos escrito de acusación,
El día que solicitemos una preclusión, el día que solicitemos la aprobación de un preacuerdo, el día que solicitemos una individualización de pena, eso sí que pena, pero nos toca ir ante el juez competente, juez de conocimiento competente y con especial énfasis en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, haciendo esa claridad, vamos a tener en cuenta lo siguiente, recalcando que el juez de conocimiento siempre decide sobre el fondo del proceso. Y decide sobre el fondo del proceso, esto es un repasito. Si adelantamos el juicio puede terminar con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Y ese es el fondo del proceso. Si sustentamos una preclusión, si termina el proceso con preclusión, es el non bis in idem, hace tránsito a cosa juzgada, se terminó a través del fondo del proceso. Si llevamos un preacuerdo, ¿quién lo aprueba? El juez de conocimiento. El preacuerdo indefectiblemente debe terminar con la sentencia condenatoria. Está resolviendo el fondo del proceso. Si llevamos para una individualización de pena y sentencia en razón a que el individuo aceptó los cargos, pues lo puede llevar a una sentencia condenatoria por aceptación de cargos. Pero no se le olvide que yo le dije que aquí puede haber un salvavidas. ¿En qué sentido? No importa de que el individuo haya aceptado los cargos, el fiscal le puede lanzar un salvavidas. ¿Cuál es? El trámite del principio de oportunidad. Bien. Y si el fiscal le lanza ese salvavidas y tramita el principio de oportunidad, entonces aquí hay una excepción muy grande, en el sentido en que si el fiscal tramita el principio de oportunidad y lo lleva ante el juez de garantías para su control judicial, es decir, para la aprobación del principio de oportunidad, y si el señor juez de garantías lo aprueba en la modalidad de renuncia al ejercicio de la acción penal, el proceso termina. Y es una excepción en donde el señor juez de garantías termina el proceso de fondo a través del trámite del principio de oportunidad en la modalidad de renuncia al ejercicio de la acción penal. Porque recuerde, y ese es un tema que va a tener su espacio especial para mirarlo bien a fondo, como es el principio de oportunidad, que existen tres modalidades, que es suspensión del procedimiento a prueba, que es la interrupción del proceso, y el último, que es el más interesante en nuestro caso, el ejemplo que estamos dando, que es renuncia al ejercicio de la acción penal. Ahora bien, entonces ya vimos cómo trabaja la Fiscalía en la investigación, cómo la Fiscalía trabaja con el juez de conocimiento para el juicio, para el preacuerdo, para la preclusión, para individualización de pena, en fin. Ahora miremos cómo es que trabaja la Fiscalía conjuntamente con el juez de garantías. Ojo, el juez de garantías no trabaja prácticamente para nada con el juez de conocimiento. No. Yo no he visto hasta ahora ninguna audiencia que tenga relación entre el juez de garantías y el juez de conocimiento. La única relación que yo he visto, y que la vamos a ver más adelante, es una segunda instancia. Cuando el juez de garantías tome una decisión y la decisión que se tome es susceptible de recurso de apelación, entonces el juez de conocimiento sí puede conocer de esa segunda instancia. Entonces, a continuación vamos a ver de qué manera trabaja la Fiscalía con el juez de garantías, y a su vez entonces vamos a conocer otra situación importante que es papel del juez de conocimiento. ¿Cuál es? La segunda instancia. ¿Cómo es que se conoce? ¿Cómo es que se tramita la segunda instancia desde ese punto de vista? Entonces ya nos vamos a ver a continuación en el set número 3. Ya nos vemos.